Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y ya en este canal te conté sobre todas las funciones de iOS 18, pero en este video estaremos hablando de las funciones que Apple trajo a iOS 18 que prácticamente se copió de Android. Así que comencemos. Comencemos hablando con la parte de los iconos, y es que ahora en iOS 18 Apple ahora te permite en la parte de editar estos iconos de la pantalla de inicio. Finalmente ahora vas a poder añadir un color a ellos, y como puedes ver, como todavía estamos en esta parte inicial de iOS 18, no vas a poder tener acceso a que se puedan personalizar muy bien todos los iconos. Eso estaremos viéndolo después en su lanzamiento, pero puedes aplicarle cualquier color que tú quieras, hacerlo un poquito menos tenue, más oscuro, rojo, azul, en fin, tienes control para poder cambiar los colores del icono, y esto es algo que ya habíamos visto en Android. En el caso de Android tienes que ir aquí en la parte de personalización. Aquí yo estoy en un Samsung, pero es prácticamente muy similar a otros equipos de Google que tengan el sistema operativo de Android. Y en la paleta de colores aquí entonces vas a poder escoger el color que tú quieras. Obviamente puedes escoger entre colores básicos. Vamos aquí a escoger, por ejemplo, el color, vamos a decir este violetita, morado, y le damos aquí a aplicar paleta a los iconos. Y ahora cuando vaya a la pantalla de inicio estaré viendo que todos mis iconos ahora tienen este colorcito para poder tener más alternativas en cuestión de cómo se ven los iconos en mi pantalla de inicio. Obviamente, como puedes ver, todavía en Android hay algunas aplicaciones que no permiten que se pueda cambiar el color de los iconos, pero prácticamente ya casi todas lo permiten. En el caso de Apple, como todavía estamos en esta fase inicial, hay algunas aplicaciones que no se ven muy bien porque no se aplica el color, pero una vez más, una vez tengamos la versión final de iOS 18, seguramente se verá un poco más cercano a cómo es que funciona en Android. Hablemos ahora de otro punto bastante absurdo que le tomó a Apple prácticamente 18 versiones del sistema operativo para poder hacer, y es la parte de poder colocar diferentes iconos en cualquier parte de la pantalla de inicio. Aquí voy a colocar este en la parte inferior y ahora finalmente lo puedes hacer. Puedo colocar este un poquito más abajo, y esto es algo que obviamente en Android has podido hacer por muchos años. Por ejemplo, aquí quiero tener este icono de Dropbox, pues lo puedo mover y lo puedo colocar aquí en la parte superior si quiero, o en la parte inferior. Realmente no hay ninguna limitación en la parte de colocar estos iconos, aunque en el caso de Android tienes más opciones como hacer los iconos más pequeños para poder controlar la cuadrícula y que puedan caber más iconos, mientras que en el caso de Apple sí puedes, por ejemplo, hacer los iconos un poquito más grandes. Aquí yo tengo ya hechos más grandes para que se vean, ¿verdad? Que no se vea la etiqueta abajo, y eso es algo que sí has podido hacer en Android por mucho tiempo, pero por lo menos ahora finalmente en los equipos de Apple vas a poder hacer esto finalmente. Otro cambio en iOS 18 que la compañía prácticamente se robó del sistema de carpeta segura de Samsung es que, digamos que por ejemplo quiero hacer este juego que tenga un poquito de privacidad para que nadie sepa que lo estoy utilizando y que esté bloqueado y escondido, pues puedo aquí apretar el botón de que requiera Face ID. Vamos aquí a que escanee la cara. Te estará preguntando que si quieres también esconderlo para que no se vea. Vamos a hacer todo esto. Ahí estará escaneando mi cara. Vamos a subirlo un poquito más y me preguntará todo esto de que la aplicación no mostrará ninguna notificación ni nada por el estilo. Le damos aquí a esconder, y como puedes ver ahora ha desaparecido de mi pantalla de inicio, y para poder verlo lo estaré encontrando en una carpeta acá en la parte inferior donde se ven las aplicaciones ocultas, y una vez entre aquí me estará pidiendo por Face ID y estaré viendo esta aplicación para que nadie se entere que estoy jugando este juego. Algo muy similar existe obviamente en Android, específicamente en los equipos de Samsung, que sería la carpeta segura. Vamos a buscarla aquí, está en esta parte, y para poder entrar en esta carpeta segura, en el caso de Android pues tienes que utilizar ya sea tu código de seguridad o tu huella dactilar, y aquí puedes añadir prácticamente cualquier aplicación. Aquí tienes este menú para buscar cualquier aplicación que tú quieras. Digamos que por ejemplo no quiero que nadie sepa que estoy utilizando Netflix, pues aquí entonces vas a tener acceso a que Netflix esté bloqueada y esté escondida, y para poder entrar a esta carpeta vas a necesitar utilizar tu huella dactilar o un PIN. Pero lo interesante de todo esto es que también puedes tener acceso a archivos ocultos, algo que todavía por lo menos en esta versión de iOS 18 no puedes hacer, y no sabemos si estará llegando una función similar a poder esconder archivos también con Face ID. Otra función que vimos en iOS 18 que ha existido en Android por muchos años es la de poder finalmente editar esta parte del centro de control para poder añadir diferentes iconos, diferentes accesos, y para poder hacer eso encontramos aquí el botón de más, y aquí puedo mover estos iconitos para colocarlo donde yo quiera. Puedo también buscar
entre diferentes alternativas para poder personalizar y encontrar esa función que quiero tener en esta parte para poder tenerla de rápido acceso. Digamos que por ejemplo quiero tener la parte de conectividad, el modo de avión, lo quiero tener con un botoncito de rápido acceso, pues lo puedes tener aquí y esto mismo lo puedes encontrar en Android, por lo menos en este caso de Samsung. Aquí tenemos la configuración rápida y puedo apretar este lapicito y entonces editar esta parte de configuración rápida. Aquí tengo el modo de avión, lo puedo colocar donde yo quiera o incluso hasta lo puedo sacar para poder personalizarlo mucho más. Y aquí tengo múltiples opciones, así como también Apple ahora permite con iOS 18. Y otro cambio que vemos en iOS 18 que también está presente en la versión de Android aquí en Samsung es que cuando te deslizas en el centro de control vas a tener un botoncito para poder apagar rápidamente el teléfono y eso mismo lo vas a poder encontrar aquí en Samsung. Voy aquí a la parte de configuración y tengo un botoncito prácticamente en el mismo lugar para poder apagar rápidamente el teléfono y no tener que utilizar los comandos de los botones para poder apagar tu dispositivo. Luego de 18 versiones también, ahora Apple finalmente te va a poder permitir cambiar estos accesos de la pantalla de bloqueo y para poder hacer eso dejamos el dedo apretado, le damos aquí a personalizar, seleccionamos la pantalla de bloqueo y ahora te estarán apareciendo estos botoncitos para que finalmente puedas cambiar, por ejemplo, la linterna. No me interesa tener la linterna, puedo apretar este botón aquí y digamos que por ejemplo me interesa mucho la parte de traducir, esto simplemente es un ejemplo, pues lo vas a poder aquí, tener aquí ahora como un acceso rápido. Y una vez más eso también lo vemos aquí en Android. Aquí tengo en mi Samsung, le doy aquí a fondo de pantalla, voy a la parte de pantalla de bloqueo y en la parte inferior puedo aquí otra vez seleccionar este botoncito para poder colocar lo que yo quiera aquí. Digamos que quiero también colocar la aplicación de traducir o algo similar a eso, pues lo puedo tener aquí. Para mí es muy importante la aplicación de YouTube, pues la puedo colocar aquí para poder abrirla rápidamente de mi pantalla de bloqueo. Otra función que Apple trajo en iOS 18 que ha existido también en Android y obviamente en otras aplicaciones de mensajería es la parte de poder reaccionar con cualquier emoji. Anteriormente podías reaccionar con estos establecidos como el de me gusta, el del pulgar, etcétera, pero ahora vas a poder reaccionar con cualquier emoji. Vas aquí a encontrar los que más utilizas, pero si aprietas este botoncito vas a poder buscar el emoji que tú quieras. Vamos a decir aquí este de que me encanta y estarás reaccionando a ese emoji y eso mismo lo puedes tener aquí en Android. Toco aquí este mensaje, puedo seleccionar entre estos que están aquí o apretar el botoncito de emoji y aquí buscar el que yo quiera. Vamos a buscar el mismo y puedo reaccionar utilizando ese emoji para que finalmente tengamos esa opción también en iOS. De igual forma, otra función en mensaje que existe también en Android es que si vas aquí el botoncito de más y tocas aquí la parte de otra vez más, vas a poder encontrar la opción de programar un mensaje para que lo puedas enviar a la hora que tú quieras, escogiendo por ejemplo la hora, que puedas escoger el día, etcétera. Vas a poder programar ese mensaje y eso mismo también lo vas a poder encontrar en Android. Apretamos aquí el botoncito de más y encontramos aquí la función también de programar envío y aquí vas a poder escoger una vez más diferentes horas, diferentes días para que puedas enviar ese mensaje y esto será excelente para que por ejemplo puedas enviar un mensaje para un cumpleaños sin que se te olvide y lo puedas programar con mucha antelación. Algo que también le tomó muchísimos años a Apple es traer la función de tener diferentes categorías en la aplicación de correos. Eso todavía no está disponible en esta primera beta de iOS 18, pero finalmente vas a poder tener categorías como de promociones, actualizaciones, mensajes importantes y más, y eso mismo lo tenemos en Gmail desde hace muchísimo tiempo. Así que aquí tengo la parte de promociones, notificaciones, cosas sociales y entonces aquí en la parte inferior los correos importantes o los correos regulares para que finalmente también en iPhone puedas tener esa alternativa. Una función que muchas personas estaban pidiendo por muchos años es un modo de juego para que realmente se pueda optimizar el desempeño de tu iPhone, pues eso ha llegado aquí. Digamos que abro este emulador y como puedes ver ahora en la parte superior se encuentra aquí modo de juego, ya está activado y esto le permitirá al dispositivo dedicar todos los recursos a que ese juego corra muy bien, como también mejorar la latencia a la hora de conectar controles, como también audífonos, y esto es algo que ha existido en Android por muchísimo tiempo. En el caso de Samsung tenemos una aplicación dedicada solamente a eso que se llama pues el modo de juego. Voy aquí a encontrarla, que se llama Gaming Hub, y aquí vas a poder encontrar como todos los juegos que están disponibles en tu teléfono para que estén organizados mucho mejor. Y también en esta parte de configuración de la aplicación pues vas a poder tener acceso a la parte de Game Booster para que pueda mejorar el desempeño del juego. Aquí puedes ver la parte de la carga, la optimización del juego,
juego, si quieres que sea rendimiento, estándar, ahorro de batería. Algo así tan detallado no existe en el iPhone con iOS 18. Ojalá tengamos más alternativas, pero conociendo a Apple no creo que tengamos mucha alternativa. Y aquí puedes incluso seleccionar que si quieres que la carga, la batería, se vaya directamente al teléfono y no llegue a la batería para evitar que se recaliente el teléfono. Así que obviamente en Android tienes muchísimas más opciones, pero ahora finalmente en el iPhone también vas a tener un modo dedicado de juegos. Bueno, esta próxima función es bastante absurdo que le haya tomado tanto tiempo a Apple, y es que cuando vas a la aplicación de teléfonos y empiezas a escribir diferentes números, Apple te estará dando sugerencias de ese número para que lo puedas encontrar simplemente marcando en esta aplicación, y eso obviamente ha existido por muchísimos años en Android. Vamos aquí a empezar a escribir y te estarán apareciendo los diferentes números para que puedas encontrarlo rápidamente. La aplicación de calculadora también recibió algunos cambios que ya existen en Android desde hace muchísimo tiempo, y es que si por ejemplo haces un cálculo aquí, vamos a simplemente sumar 52 más 6, hago este cálculo, ahora tengo este botoncito donde voy a poder encontrar el historial de los diferentes cálculos que he hecho, y eso obviamente está presente también en Android. Vamos a hacer este cálculo y puedo apretar este botoncito del reloj y puedo ver los diferentes cálculos que he hecho para poder saber qué he hecho anteriormente, y esos resultados puedo copiarlos, puedo revisitarlos otra vez para poder encontrar qué estaba haciendo, y realmente esto es una función que al fin está disponible en el iPhone. Y por último, en la aplicación de configuración, Apple parece que miró un poquito hacia el lado y trajo algunas funciones que han existido en Android también desde hace un tiempo, y es que ahora cuando vayas aquí a la parte de buscar, Apple te estará dando algunas sugerencias, como también la parte de búsquedas recientes para que puedas encontrar eso que estabas buscando, y si entras muchas veces a esa parte, pues lo vas a poder entrar aquí para que sea más rápido, como también sugerencias, y eso también existe en Android desde hace un tiempo. Aquí tenemos la parte de buscar y te aparecen las sugerencias que has hecho anteriormente para que tengas todo esto aquí, pero una diferencia es que en Android por lo menos te permite borrar esas búsquedas recientes para que tengas quizás un poquito de mayor privacidad, o que simplemente puedas borrar algo que no estás buscando ya recientemente. Pero de cierta manera Apple ha traído como algunas cosas bastante similares de Android también a la aplicación de configuración. Bueno, y con ese último detalle te he enseñado algunas funciones de iOS 18 que llevan ya bastante tiempo en Android, o quizás algún tiempo en la plataforma de la competencia. Obviamente ambas plataformas se copian, hemos visto cosas en Android que se hicieron primero en el iPhone, pero esto simplemente era un video para que puedas ver algunas de las cosas que finalmente Apple ha estado implementando en su dispositivo, que ya muchas personas conocen y han utilizado por muchos años en Android. Obviamente ya hay muchas cosas bastante únicas en esta versión de iOS 18. Aquí te dejo este video para que lo conozcas, todas estas funciones, como también la parte de la inteligencia artificial, que va muy por encima a las cosas que por lo menos Google tiene en sus dispositivos, y también la parte de Samsung con su inteligencia artificial, y te dejo ese video aquí también para que lo puedas ver. Y ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre estas nuevas funciones de iOS 18? ¿Qué otras cosas de Android te gustaría ver que finalmente lleguen a los equipos de Apple? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Y ahora que hemos llegado al final, déjame un like si te gustó este video y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.